Buenos días. En esta oportunidad voy a explicar el surgimiento del Sendero Luminoso, cuáles fueron las causas políticas, sociales y económicas que llevaron al surgimiento de dicho grupo terrorista y cuáles han sido las principales consecuencias de su actividad en estos ámbitos. Bueno, como sabemos, entre los años 1970 nace el Sendero Luminoso como una iniciativa, ¿no?, de Abimael Guzmán Reynoso de formar un partido revolucionario comunista. Bueno, Sendero Luminoso, cuyo nombre oficial vendría a ser Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es una organización terrorista de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta, originada en el Perú. El objetivo de Sendero Luminoso era reemplazar las instituciones peruanas que consideraba burguesas por un régimen revolucionario campesino comunista. Participó como principal agente y generó estragos desde 1980 hasta la captura de su líder, Abimael Guzmán Reynoso. Las causas del surgimiento del Partido Comunista Sendero Luminoso. Factores sociales. Tenemos la acentuación de la pobreza. Tenemos la reforma agraria que se había dado en esos años, donde se aplicó, ¿no?, una forma ineficiente del espacio andino. Las tierras no fueron distribuidas por forma individual y, no se, y se crearon grandes corporativas que eran controladas por el Estado. También es la división de las tierras que ocasionaron el empobrecimiento de los dueños, que supuestamente ellos deberían ser los beneficiarios debido a que no contaban con los recursos ni los conocimientos mínimos para administrar dichas tierras que se les fueron encomendadas. También tenemos la desigualdad de ingresos y la eliminación de la gratuidad de la enseñanza. Eso es debido a que los alumnos que desaprobaban alguna asignatura fueron, ¿no?, rechazados y fueron retirados de las instituciones, lo que ocasionó levantamientos populares y también la deserción escolar y condujo a la formación de grupos de oposición. Debido a todo esto, surge en 1980 como descontento de la falta de oportunidades de la población y la pobreza, surge Sendero Luminoso. Bueno, factores políticos. La falta de control del Estado sería una causa principal. Podemos decir que solo se derivó la Policía Nacional para tratar a Sendero Luminoso cuando estaba recién iniciando. También se da presencia de la crisis política debido a la reforma agraria y el paso a la democracia. También tenemos la corrupción, la exclusión y la falta de representación de los sectores populares y la influencia ideológica que se iba formando y en los colegios y en las universidades que se formaron en Ayacucho. En los factores económicos tenemos que todo esto debido al empobrecimiento de las comunidades campesinas por la reforma agraria que fue aplicada, se presentó la insatisfacción por parte de las comunidades. Asimismo, el desempleo se acrecentó y la percepción salarial disminuyó. También se dio el subdesarrollo, la inflación, el desempleo y la falta de educación, como ya vamos a detallar. Bueno, las consecuencias que dejó después de este caos que se vivió en el país, las consecuencias del partido Sendero Luminoso fueron varias. El periodo que Sendero Luminoso dominó se considera la etapa más sangrienta de nuestro país debido a las masacres que se dieron, los asesinatos, entre otras medidas que se tomaron para buscar hacerse con el poder. Algunas consecuencias en el aspecto político sería que se dio el debilitamiento del Estado, aumentó la represión, surgieron grupos paramilitares y de autodefensa, los comuneros y el Grupo Colina, que se dieron para eh, tratar de controlar lo que es el Sendero Luminoso. Y también un aspecto que se dio fue el fortalecimiento de la democracia. En los aspectos sociales, las consecuencias de del ámbito social se vieron reflejadas en las migraciones que se dieron a los lugares que estaban bajo el control del Sendero Luminoso hacia las ciudades, el cual era el objetivo, ¿no?, que quería aplicar lo que es entonces sería Abimael Guzmán, atacar a los pueblos y luego centrarlo todo en la ciudad. También podemos recordar que en ese tiempo todo era Lima, el país estaba centralizado, entonces el Estado se olvidó de las demás regiones del país. Y también serían las matanzas, ¿no? Por venganza en contra de los pueblos y comunidades que se enfrentaban
a Sendero Luminoso. Bueno, se acrecentó el miedo de la población, la muerte de miles de personas. También se dieron los cupos de cosechas, la leva de varones y las migraciones a las ciudades. Y, como punto, el fanatismo ideológico. En las consecuencias económicas se presentaron debido a Sendero Luminoso el incremento y alza de precios, la falta de inversión privada debido al caos que se dio y también debido a los asesinatos que se dieron a cabecillas de empresas, ¿no? Corporaciones. A eso se le suma la perspectiva del mecanismo económicos internacionales del Perú, o sea, la perspectiva que tenían acerca del país. Tenemos la destrucción y el sabotaje que seguía continuando aún después. El retroceso económico, si bien ya estábamos en crisis económica después de lo que pasó con Sendero Luminoso, este, este retroceso se incrementó. También se da después de un tiempo la recuperación y desarrollo de la infraestructura y también la disminución del comercio y como sabemos el turismo estaba en mínimo. Nadie quería venir al Perú, nadie quería invertir en el Perú. Bueno, en conclusión y en resumen, la aparición del Sendero Luminoso marcó una etapa oscura en nuestra historia del Perú, que trajo consigo desastrosas consecuencias en todos los ámbitos del país. El más afectado fue la sociedad. ¿Debido a qué? Debido a las matanzas y los asesinatos que se perpetuaron. Se, se- Son casi de 70.000 personas que murieron en ese transcurso de esos años. Y todo eso fue para imponer una ideología en nuestro país donde la frase si no piensas como yo, entonces te mato, cobró miles de vidas. Una de las consecuencias, como dije, de esta etapa aún son recordadas debido a lo terrible que fue. Incluso aún después de haber capturado al líder, que sería Abimael Guzmán, aún se dice que Sendero Luminoso persiste hasta la actualidad, sino que está escondido, está aliado con el narcotráfico. También ha tomado varios diferentes nombres, pero en la actualidad aún está presente Sendero Luminoso. Gracias.